tardes. Y una vez más, un agrado saludarlo, porque queremos conocer ahora, ¿no es cierto?, la verdad de los anuncios del pacto, si es que se pudiera llamar pacto, porque tengo entendido que los pactos son cuando hay dos partes representativas. Así que, don Carlos, buenas tardes, bienvenido y adelante. Buenas tardes, don Rafael. Como siempre, un gusto estar con usted y con todos los dirigentes a nivel nacional de la Confederación. Hoy nos convoca un análisis de esto que han denominado Hacienda pacto, y como usted acaba de señalar, no es un pacto, por lo que vamos a explicar en un segundo más. Pero antes de comenzar el análisis, a diferencia de otras oportunidades en que hemos hecho nuestra propia presentación, el día de hoy vamos a tomar el PowerPoint de Hacienda, porque hay tantas versiones de cómo lo interpretan que para evitar todo tipo de confusiones vamos a usar el propio documento de Hacienda y lo vamos a ir pasando lámina por lámina. Pero primero una pequeña introducción. Ustedes recordarán que recién ingresado este nuevo gobierno anunció y presentó un proyecto de reforma tributaria que fue rechazado el día 8 de marzo de este año. ¿Por qué es tan importante? Porque ese proyecto original representa lo que es el alma, el espíritu y el deseo del gobierno. Pero habiendo sido rechazado en general, cosa que nunca había pasado en la historia de Chile, que en general se rechazara una reforma tributaria, primera vez, habiendo sido rechazada, el gobierno convocó a diálogos tributarios con el objeto de intentar recuperar lo que había sido el alma de ese proyecto. Y se encontró nuevamente con quien no logró reunir, y lo hizo el esfuerzo hasta el último día, los 2/3 que requería del Senado para poder seguir en su intento. Como no lo logró, llegó a esta tercera etapa, que es lo que denominan ellos el pacto fiscal, y que vamos a ver qué trae para las pymes en definitiva, pero adelantemos que los plazos nuevamente son urgentes para un tema que es crucial para salir del estancamiento que estamos en Chile. Se quiere presentar ahora, en septiembre-octubre, quieren presentar un proyecto a partir de la comunicación del día lunes y martes, y una segunda etapa que vendría para marzo del próximo año. Y uno de los objetivos era que tuviésemos un sistema tributario que fuera permanente en el tiempo, porque hemos tenido 9 intentos en los últimos 10 años, y nadie aguanta esta cantidad de reformas tributarias, ni los contribuyentes, ni el Servicio de Impuestos Internos, no alcanzan a estudiarlo. Así que vamos a entrar, no sé si Orlando nos permite compartir la pantalla. Vamos a entrar, como les señalo, a tomar la propia presentación del Ministerio, cosa que no haya discrepancia respecto de lo que dice o lo que no dice el gobierno. ¿Se ve bien, don Rafael? Muy bien. Bien. Entonces, a esto se le llama el pacto fiscal. Ya veremos que por qué no es pacto, y después hay una advertencia abajo porque no hemos tocado la información. Solo hemos hecho algunos comentarios en amarillo y hemos resaltado otra parte, pero todo el resto es la propia presentación del ministro de Hacienda. Y la primera lámina dice: ¿qué entendemos por pacto fiscal para el desarrollo? Y hacen una referencia a una parte de la cuenta pública del año 2023 del presidente Boric. Y dicen ahí, en esa lámina, que para este gobierno, o para cualquier gobierno, llevar esta reforma tributaria adelante sería una necesidad. El problema es que el contenido de la reforma tributaria es lo que hace la diferencia. Y por lo tanto, correr para cualquier reforma tributaria obviamente que no es el camino adecuado. Y sí advierte que van a tener que aceptar fórmulas híbridas. Y la verdad es que hasta este minuto, pese a todas las conversiones que hemos tenido con Hacienda, no hemos logrado que se saquen esta idea original que traían, que fue rechazada, e insisten en una postura similar a la que originalmente tuvieron. ¿Cuál es la motivación que señalan en Hacienda para esto?
Dicen que el cumplimiento de la regla fiscal se ha visto desafiado en la última década por tensión entre las presiones sistémicas del gasto por un lado y el menor crecimiento por el otro. En esta parte estamos todos claros porque las cifras demuestran, y ya lo vamos a ver al final, que Chile está estancado ya por 10 años. Y por lo tanto, esto es lo mismo que en una familia, los ingresos no aumenten, pero quieran aumentar los gastos sin aumentar los ingresos, cosa que la matemática claramente no permite. Un segundo elemento habla del creciente complejidad del sistema tributario. Y cuando un sistema tributario es complejo, los que más sufren son las pymes, porque no tienen asesoría para poder planificar. Y por lo tanto les hemos pedido que sea el sistema lo más fácil y simple posible. Tercero, el pacto fiscal surge del imperativo de responder a necesidades urgentes de las personas, y somos conscientes de las necesidades, pero también somos conscientes que un país que no crece, así como una familia que no tiene más ingresos, lisa y llanamente no puede pretender gastar más de lo que ingresa. Y por último, se busca, según esta lámina, dar estabilidad en el horizonte. Y eso significa necesariamente que lleguemos a un acuerdo país, cosa que no está pasando. En esta lámina, Hacienda nos dice que ha tenido diálogos para un pacto fiscal y nos recuerda la consulta de marzo y junio del 22, el trabajo de la Comisión de Hacienda de junio del 22 a enero del 23, pero lo que no se dice aquí es que no hubo acuerdos, y no hubo acuerdos porque se trató de imponer una postura determinada, no llegar a un pacto, sino que imponer una visión. Y después se señala que en este proceso final hubo 21 reuniones con actores económicos y sociales y 12 con reuniones de actores políticos, y hasta el día anterior al informe del presidente y al día siguiente del ministro, que hizo detalles, conversaron, pero no escucharon y no llegaron a acuerdo en ninguna etapa. Y como no llegaron a acuerdo, es que ocupan este plan alternativo, que es el que vamos a señalar. Se muestra en la presentación de Hacienda de que habrían presentaciones de la CPC, de la CONAPYME, de la CUT, de Evópoli, pero hay una diferencia tremenda entre hablar y pactar. Porque pactar, como lo anticipaba don Rafael, supone que dos partes se ponen de acuerdo en algo, no que una parte dice lo que hay que hacer y la otra no puede opinar. Aquí han opinado, pero le han dado recetas distintas de las que el gobierno quería tener. El gobierno, a través de Hacienda, señala que hay una estructura para este pacto para el desarrollo. Y cuando uno ve todos los elementos, los 6 elementos, en realidad, como títulos, estamos de acuerdo que los títulos de la canción son los adecuados. Ahora, distinto es cómo se hace la bajada y cómo se articulan estos 6 elementos. Esta lámina, esta presentación entera ustedes la tienen porque Orlando se la acaba de mandar a cada uno de ustedes. Y aquí empieza la idea matriz del gobierno. Dice que la relación de los componentes del pacto fiscal, ¿cuál sería como conceptualmente? Después vamos a ver los números. Se habla del dividendo del crecimiento. ¿Qué significa esto? Que como queremos crecer todos, vamos a incorporar los frutos de este crecimiento, pero no lo tenemos todavía. Esto es como comerse el producto antes de plantar los árboles. Primero hay que plantar los árboles y después hay que comerse los productos, pero aquí en la ecuación ya se pone de inmediato los dividendos del crecimiento, que no, primero tenemos que generar las bases para crecer y después los frutos del crecimiento, pero antes no los vamos a tener. Lo segundo, se habla del dividendo de la eficiencia, que supuestamente es un compromiso de parte del gobierno de gastar mejor el dinero. Pero lo que hemos visto en los últimos días, en el último mes, es cómo se ha despilfarrado el dinero, no cómo se ha sido más eficiente, y por lo tanto, de no haber un cambio radical, esta ecuación es una ecuación vacía. Después se habla de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y está en rojo. Y me alegro que esté en rojo, porque este es el mayor de los riesgos de las pymes, don Rafael. Cuando se habla del servicio de impuestos internos, que se quiere controlar al 3% de los más ricos de este país, pero se pide facultades de mayor fiscalización para el 100%, algo no cuadra. Si estoy diciendo la verdad en que quiero apretar al 3% más rico, ¿por qué pido facultades para apretar al 100%? No se entiende. Después se dice aumento de impuestos, y paremos aquí,
sabemos que el aumento de impuestos señalan que no lo van a presentar en octubre ahora, pero que lo van a presentar en marzo. Y más impuestos en un periodo de crisis económica como el que estamos viviendo, a nadie se le ocurre, pero en este planteamiento de lo que ellos llaman pacto, que no es un pacto, nos están anunciando ya aumento de impuestos para marzo. ¿Qué le restan? Le restan aumento de los beneficios tributarios que vamos a ver que no son tales, y daría como resultado un aumento de gastos prioritarios. O sea, nos vamos a comer los frutos antes de haber plantado siquiera los árboles. Y aquí ustedes tienen 5 preguntas. ¿Están respetados los supuestos del crecimiento? Lo que está en amarillo es incorporación nuestra, no es parte de la presentación del ministro. ¿Están establecidos los supuestos para el crecimiento? Creemos que no. Segundo, ¿se están respetando los derechos de los contribuyentes? En todo el mundo, cuando se quiere dar más atribuciones a las administraciones tributarias, en Chile se llama Servicio de Impuestos Internos, siempre se aumenta el respeto de los derechos de los contribuyentes, porque si no, se pierden libertades, y aquí no viene. Están los incentivos adecuados, y vamos a ver que se crea lo que se llama el monotributo, que lo vamos a ver en un segundo más, pero que claramente no es en el sentido adecuado con la informalidad tremenda que tenemos. ¿Se propone un sistema tributario más simple? No, se nos está proponiendo un sistema aún más complejo del que ya tenemos. Y se va a respetar lo que se llama la equidad horizontal, que 2 personas que ganan exactamente lo mismo paguen también exactamente lo mismo de impuestos, y la respuesta la vamos a ver que también es un no. Entonces, aquí nos plantean ciertos principios que vamos a ver que no tienen ningún comentario porque estamos 100% de acuerdo con los principios. Distinto es si los están respetando o no lo están respetando. Después se dice necesidades y prioridades de los gastos. Pero ha habido 2 procesos de discusión social. Y en los 2 procesos, el número 1 de los requerimientos es, junto con la seguridad, es educación. Porque un país que no educa a su gente no logra aumentar el crecimiento. Y aquí, en la cuenta pública, se incorporó la deuda histórica de los profesores, que no hay cómo pagarla. Segundo, se incorpora el CAE, que no hay cómo pagarlo. Ahora el ministro lo omite, lo ponen en el discurso del presidente, ahora lo omiten, pero omiten la educación, que es impensable tener un país que crece si no tenemos un país que se educa. Compromisos de reformas del Estado, y en realidad se hacen buenos títulos, pero si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿por qué no se va a despilfarrar la plata y por qué no van a hacer capturas de fondos públicos como lo han hecho hasta ahora? No se menciona en este pacto algo que es básico, que es que los funcionarios públicos respondan con su cargo si es que se prestan para que otras personas se aprovechen de los fondos públicos. En impulso al crecimiento, y se habla de 38 medidas, pero se hablan de medidas manejadas por el gobierno, no son objetivas y están erróneamente focalizadas. Se le quiere dar incentivos a la energía en circunstancias que en energías renovables somos un país privilegiado. Tenemos el sol en el norte, tenemos los vientos en el sur, tenemos ventajas competitivas. ¿Para qué le vamos a dar incentivos a ellos? Les tenemos que dar incentivos a las pymes. Por lo tanto, aquí hay un problema claro de focalización. Respecto del financiamiento tributario, de nuevo se habla de 2 proyectos, pero se olvidan las estadísticas y no conocemos un texto. Le hemos pedido 1000 veces. Don Rafael les dijo que mientras no tuviera el texto del articulado, no se iba a pronunciar. Llevamos meses pidiendo el articulado y hasta el día de hoy no tenemos ningún articulado. Por lo tanto, estamos hablando de titulares porque no tenemos el texto, y muchas ideas, además de estas ideas matrices, están erróneas. Y hay un seguimiento, monitoreo, evaluación, pero que se habla de 3 y 5 años. A este gobierno le quedan poco más de 2 años. O sea, vamos a adoptar una política económica errada que recién vamos a evaluar cuando este gobierno ya no sea gobierno, en 3 o 5 años, el daño ya estará provocado. Por lo tanto, si no reaccionamos hoy día, ya será tarde. Les decía a ustedes que respecto de los principios, el de legalidad, justicia tributaria, suficiencia, eficiencia económica, no afectación, reciprocidad, compromiso del cumplimiento tributario, simplicidad, educación al contribuyente, asistencia al contribuyente, estabilidad, certeza y desarrollo tecnológico de estabilidad, nadie puede ponerlo en duda.
Si no está el problema en los títulos, el problema está en las bajadas de esos títulos, y en realidad, mientras no tengamos el texto, es imposible avalar un pacto, que cómo puede haber un pacto, un acuerdo de voluntades, si no conocemos, al respecto de algunas estamos en discrepancia, y de las que tenemos acuerdo, no conocemos el contenido de lo que quieren desarrollar o que quieren llevar a artículos. Respecto de estos principios, se nos habla de la justicia tributaria, pero se nos quiere plantear un sistema dual, en que haya pymes que tengan que pagar primera categoría en circunstancias que el 97,6% de los contribuyentes tiene su tasa final del 709. O sea, quieren que los pobres le presten plata al país. ¿Dónde está la justicia tributaria? Aquí hay una persona que tiene el 35% de rentas pasivas, aunque sea 1 millón al mes, que estaría exento, lo quieren hacer pagar. ¿Dónde está la justicia tributaria? Es tratado distinto el emprendedor que el trabajador dependiente, aunque ganen lo mismo. ¿Dónde está la justicia tributaria? Se habla de reciprocidad, obligaciones de los particulares y obligaciones del Estado. Pero ¿por qué en el último año se han contratado 94.000 nuevos empleados públicos? Que ni siquiera sabemos por qué. ¿Por qué se permite que fundaciones lleven 14.000 millones de pesos ya contabilizados sin ninguna justificación? El día de hoy, ustedes verán en la prensa que una de ellas dijo que la había usado para pagar deudas, así que no tenía cómo devolverlas. La pidieron para otra cosa, la usaron para pagar deudas. Ayer nos enteramos de otra fundación que tomó la plata para prendas íntimas. O sea, de verdad, que ¿cómo nos piden que hablemos de reciprocidad en esas condiciones? Supersueldos. El presidente de la República se comprometió en que ningún funcionario público iba a ganar más de 10 veces el ingreso mínimo. Pero resulta que en la práctica tenemos gente que está 2 veces esa cantidad. ¿Qué explica que haya habido un compromiso que hoy día no se esté cumpliendo? No está la reciprocidad. Simplicidad. Se nos propone un monotributo que es limitadísimo, un régimen transparente complejizado, se nos quiere un régimen pyme con retiros con 25% de tasa de primera categoría, en circunstancia que la tasa final de los dueños es del 7%. O sea, nos dicen simplicidad, pero nos presentan un proyecto que es más complejo que el que tenemos incluso hoy día. Se nos dice la estabilidad de la certeza, pero nos dicen que van a presentar en los próximos 2 meses un proyecto y que en marzo presentan otro y que después vienen 2 más. ¿Dónde está la estabilidad? Se nos habla de eficiencia económica y sabemos que el peor de los administradores en el cobre es el Estado. No hay empresa de cobre que sea menos eficiente de lo que está haciendo lamentablemente la empresa estatal. Se nos quiere poner a ENAP a manejar el litio y ENAP está literalmente quebrada. Su nivel de deuda a cualquier privado ya lo habría llevado a la quiebra. Se nos dice que quieren recaudar en esta etapa, solo en esta etapa, 2,7 puntos del PIB. Recuerden que ya hubo un impuesto a los royalties. Recuerden que ya tuvimos un impuesto a los servicios, el IVA a los servicios. Recuerden que con la 21.420 habíamos subido ya un 0,7%, o sea, y nos faltan los impuestos a los males que se llama, a azúcares, y nos faltan los impuestos al petróleo. O sea, si sumamos todos los impuestos, aquí no han bajado un peso. Aquí están dividiendo el impacto, pero en una economía detenida, incluso con recesión, se la quiere cargar en la suma de los impuestos lo mismo que el proyecto original. ¿Y cuáles son los destinos? 1,2 puntos del PIB para pensiones. ¿Y quién podría estar ajeno a esto? Pero de nuevo, vámonos a los incentivos. Cuando se quiere aumentar la cobertura y una persona que nunca ha hecho imposiciones va a tener lo mismo que un trabajador que ha hecho imposiciones toda su vida, entenderán que no va a estar muy contento ese trabajador que por 30, 35 años ha trabajado y que va a recibir lo mismo que va a recibir una persona que no ha trabajado nunca. El compromiso con el país es distinto y tendríamos que tener incentivos para que la gente que trabaje tenga un mejor trato. Así que habrá que tener cobertura, de acuerdo, pero esto no puede ser universal y sin reconocer los incentivos del esfuerzo que haga cada una de las personas. Se nos dice que un 0,3% del PIB va a ir a los cuidados. Y aquí cuidado con los cuidados, porque el proyecto inicial que fue rechazado decía que iba a haber un aporte de 450.000 pesos para arriendos
y de 550.000 pesos para los que tuvieran cuidados de adultos mayores o de niños, pero cuando uno veía la letra chica, en realidad para la gran mayoría el aporte eran 16.000 pesos en un caso y 18.000 en el otro. Y cuando se los hicimos ver, dijeron, sí, en realidad eso es lo que vamos a ofrecer. Por lo tanto, el discurso es uno y en la práctica es otro. Y a la derecha de la pantalla ustedes ven el tema de las salas cuna. De nuevo, ¿quién podría estar en contra de una sala cuna universal? Pero miren lo que pasa. ¿Quién paga? Hoy día una empresa que tiene más de 20 trabajadores tiene que costear la sala cuna. Y resulta que eso se elimina y ahora los grandes van a pagar proporcionalmente menos de lo que pagaban hoy día. ¿Por qué? Porque la mitad aproximadamente de los trabajadores los tiene, dependientes, los tiene el 98,5% que son las pymes, MIPYMES. Y el resto, el 1,5%, tiene el otro 50%. Pero las pymes tienen apenas el 12,85% de las ventas. Por lo tanto, le quitan este gravamen a las grandes, lo repartimos entre todos iguales, así que ¿quién está financiando a quién con este sistema? Las pymes están financiando a los grandes. Entonces se rompen lo que son los criterios en que anuncian una cosa y al momento de los que hubo nos encontramos con que la repartición es distinta. Un 0,9% del PIB va a necesidades y prioridades del gasto. Pero todos queremos reducir efectivamente las listas de espera, pero está demostrado que le inyectamos los chilenos recursos a la educación y a la salud y no se ven los resultados. No se trabaja como si fuera una empresa privada todo el tiempo. Los pabellones están subutilizados. Por lo tanto, ¿es un problema de seguir inyectando plata o realmente la necesidad del país es que mejoremos la gestión de los recursos? O por último, mejoremos la gestión de los recursos primero y subamos los impuestos después. Pero ¿cómo se va a aumentar los impuestos sin partir por lo básico? ¿Una familia qué haría? Aumentaría más los ingresos y seguiría botando la plata. Una familia no haría eso. Chile tampoco lo puede hacer. Finalmente, hay un 0,3% para otras necesidades, y aquí tenemos solo titulares, no hay bajada, no hay detalle. Se supone que esto es para la prevención de la seguridad pública. Si don Rafael, en la famosa actividad de octubre del año 2022, le pidió a los asistentes que dijeran qué era lo que más les preocupaba, pero arrasó la seguridad, arrasó. Si esa es nuestra primera prioridad, ¿les parece normal que apenas ya exista un 0,3% para eso y dentro de muchas otras cosas, incluido más contrataciones, pero más contrataciones públicas, no más contrataciones de la seguridad? Aquí claramente hay un desenfoque. En esta lámina que viene ahora es muy práctica porque ustedes arriba ven en azul de dónde quieren capturar la plata y la quieren capturar en esta primera etapa de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. O sea, código tributario. O sea, aquí apretan igual o más a las pymes que al 3% que dicen querer apretar. Y la pregunta es, ¿y los derechos de los contribuyentes? La segunda pregunta es, ¿qué pasa con la DDCOM, esta Defensoría del Contribuyente, que la elige el Servicio de Impuestos Internos a los integrantes, nombra a exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos, depende del Ministerio de Hacienda? ¿Qué tipo de defensa puede dar la DDCOM? Y después dice defensa de nuevo porque la defensa judicial, en casos que se aumente la fiscalización y que se ataque a las pymes y el pyme no tenga con qué defenderse, la DDCOM no hace nada hasta hoy día, pero tampoco tiene dentro de sus capacidades asumir la defensa frente a una fiscalización. Por lo tanto, se les pide dar más atribuciones para el 100% de los contribuyentes, no para el 3%, y no se da respuesta a lo que está ahí en amarillo. Y abajo, prioridad del gasto. Miren ustedes pensiones, en negro y en grande. Miren salud. Hemos multiplicado por 7 las veces de los fondos que le hemos entregado a salud y seguimos con las colas. Y seguridad ciudadana, que en realidad es una de muchos otros objetivos en ese, es un 0,3. Aquí alguien se equivocó cuando hizo la tarea. Y además, no encuentran en educación que si queremos crecer como país, tenemos que partir con la educación y la educación desde el jardín infantil para adelante, porque en todo el mundo se sabe que la etapa primaria es la que mejor
resultados tiene para educar a la población. En la lámina siguiente, ustedes van a ver qué es lo que se nos plantea respecto de la reforma del Estado. Y se nos dice, primero, calidad y eficiencia del gasto. Pero es un título, no hay nada más. No se comprometen a nada. Por lo tanto, si es más de lo mismo, ¿por qué va a cambiar? Se nos ofrece descentralizar. Pero miren lo que ha pasado en las regiones con estos fondos, sin ninguna explicación. Se han despilfarrado los fondos en regiones. Tiene que haber primero un buen régimen antes de pensar siquiera en disponer de más fondos. Calidad de servicios e innovación. Pero sepan ustedes que cualquier emprendimiento demora más de un año en los permisos, cualquiera. Sepan ustedes que los grandes emprendimientos, los mineros, el litio, demoran no menos de 3 años en obtener todos los permisos. Pero cualquier funcionario público los detiene por los meses que quiera. Entonces, si no existe la voluntad de remover al funcionario público que haya sido mal evaluado, ¿de qué calidad de servicio se nos habla? Se nos dice que va a haber transparencia e integridad. Sepan ustedes que las anteriores láminas del Ministerio de Hacienda decía prohibida su reproducción. O sea, estábamos conversando las pymes con Hacienda y se prohibía que las láminas del servicio de Hacienda fueran entregadas a las bases. ¿Qué tipo de transparencia es esa? El artículo 35 del Código Tributario obliga al Servicio de Impuestos Internos a entregar cierta información. Hablan de que hay evasión y elusión. El año 2012 fue la última vez que el Servicio de Impuestos Internos hizo su trabajo con evasión y elusión. No tenemos datos oficiales desde el año 2012. Hace 11 años que no tenemos información y se nos dice que todo esto se justifica en la evasión y en la elusión. ¿Y cuáles son los datos? Los datos duros, no los tenemos. Y después se nos dice disciplina y responsabilidad fiscal. Bueno, yo puse en verde ahí el pago al día de los proveedores del Estado, que está parada la ley porque don Rafael habló con los senadores y el gobierno estuvo listo para aprobar la modificación del pago a 30 días y la verdad que les fuimos a explicar que la ley no servía. Y gracias a esa intervención la ley se detuvo y ahora le pidieron al gobierno que se comprometiera también con los pagos públicos. Bueno, aquí viene anunciado, pero todavía no está presentado el proyecto que tiene que modificar el pago a 30 días. Medidas destacadas en materia de reforma del Estado, yo subrayo una, que el Estado pague en 20 días. Esto sería maravilloso. Si lográramos que esto, pero esto no necesita una ley, esto no necesita una reforma tributaria, esto necesita la voluntad del gobierno de pagar en 20 días. ¿Por qué tiene que quedar supeditado todo el resto? Esto lo podrían hacer de inmediato. Respecto del impulso al crecimiento, aquí nos dan 3 tipos de materias. Primero, inversiones públicas y privadas. Segundo, productividad y capital humano. Y tercero, formalización. Y hemos marcado en verde las cosas que son buenas noticias, en amarillo aquellas que necesitan más análisis y en rojo aquellas que están mal de partida, hasta el título está mal. Así que veamos, respecto de inversión pública y privada. Se habla de racionalización regulatoria para inversiones, pero esto debió ser el ABC. No necesitan reforma tributaria para hacer esto. Esto de extender los plazos, y incluso algunos después de 3 años, se cae porque alguien reclama y después de tener todos los permisos se cae igual el proyecto. Está en amarillo, Fondo de Crédito Tributario para Inversiones con Efecto Multiplicador. ¿Y por qué está en amarillo? Porque es un fondo que daría el Estado con el dedo. A usted sí y a usted no, según lo que entiendan que es una inversión con efecto multiplicador. Pero esto se va a prestar para el peor de los fraudes. Pero sí, lo lógico sería que todos compitieran y que compitieran en igualdad de condiciones, sin áreas determinadas, si al final el crecimiento es un crecimiento global del país. Y además, con un foco en las pymes. ¿Para qué le van a dar este tipo de incentivos a los que quieran venir a invertir en el hidrógeno verde en el sur? Si eso, ya tenemos ventajas comparativas para que podamos invitar a la gente. Reducir transitoriamente el impuesto de timbre y estampilla. Sepan ustedes que este impuesto lo suben, lo bajan, lo dejan en cero, es un comodín.
es un impuesto muy arcaico, no tiene ningún sentido. Bueno, qué bueno que lo van a parar por un tiempo, hoy día está en el 0,8% cuando son indefinidas, es una buena noticia, siempre es una buena noticia porque esto efectivamente es un freno a la actividad económica. Incentivos a la inversión de pymes. Y aquí de nuevo, cuando uno dice, a las pymes no están usando para justificar proyectos, pero en realidad cuando uno analiza las medidas, ¿dónde está realmente el incentivo de las pymes? Y vamos a ver que ellos lo sitúan en el monotributo y vamos a explicar por qué no es ningún incentivo y cuando hablan del 0,5 es una mentira ese 0,5. Impulsar una visión estratégica y de largo plazo sobre la infraestructura. Esto es en verde. O sea, Chile necesita seguir mejorando su infraestructura, eso es lo que logra comunicar bien el sur para que el sur tenga turismo todo el año, ojalá. Esto es una buena noticia, pero de nuevo, no requiere esta reforma tributaria para esto. Incluso se puede hacer hasta con capitales privados externos en la medida que tuviéramos estabilidad, cosa que no tenemos. Respecto de productividad y capital humano, perdón, don Rafael, ¿estoy extendiéndome mucho don Rafael? Vamos, muy bien. ¿Lo corto o no? No, siga. Está en rojo en este minuto. Lo primero que ustedes ven arriba que es tasa de desarrollo. ¿Qué es lo que se llama tasa de desarrollo? Hoy día ustedes conocen el impuesto del 27% primera categoría y ellos lo dividen entre el 25 y el 2. Sigue siendo 27%, pero el 2% usted lo va a poder descontar en la medida en que exista inversiones para el desarrollo. Pero resulta que ¿quién se lleva esta inversión? El solo presentar el proyecto requiere de una persona que lo asesore para este proyecto. ¿Quién tiene los recursos para hacer esto? Los grandes. ¿Esto para quién es? Es para las grandes empresas, no es para el 98,5%. Segundo, beneficios tributarios a la investigación y desarrollo privado. De nuevo, ¿quién lo hace esto? ¿Quién tiene la capacidad de generar estas carpetas que van para postular? Los grandes. El resto es mentira. Tercero, creación del Fondo para la Productividad y el Desarrollo. Esta es una buena idea, en que se quiere tomar que personas que puedan pagar impuestos anticipadamente contra los impuestos a la herencia y que con estos fondos se haga productividad. Pero, ¿por qué está en rojo? Porque esto tendría que estar vinculado a los más pobres y a las pymes. O sea, definitivamente, así, sin que intermediara nada el Estado, debería ser directo. Ahí sería un buen incentivo, tal como está, claramente no. Está en amarillo. Fortalecer el sistema de cuidado para elevar la participación de las mujeres. Las mujeres son un aporte imprescindible para el país y efectivamente les ha tocado históricamente muy duro. Pero si el aporte que le van a dar es de 18.000 pesos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y si el sistema lo vamos a hacer para que las pymes financien el sistema de las salas cuna, vamos a ir por mal camino. Eso se hace con fondos generales de la nación y por lo tanto está en amarillo porque es una buena idea mal ejecutada. Financiamiento del capital de riesgo y desarrollo de la industria del capital de riesgo. Las pymes usan capital de riesgo marginalmente. Por lo tanto, ahí de nuevo, hagámoslo, pero hagámoslo bien. En verde. Mejorar la focalización, coordinación y eficiencia de los programas dirigidos a empresas de menor tamaño. El título tiene un verde completo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esperamos y nos ilusionamos de que el verde siga hasta el final. Y en la formalización, en verde, exigir inicio de actividades, porque don Rafael lo ha dicho muchas veces, si la plata de los impuestos está en la calle, no sigan persiguiendo a los que tienen locales establecidos, que pagan patente, que pagan arriendo. Los impuestos están en la calle y la gente que surte de bienes a esas personas. Y por lo tanto, que obligar que todo el mundo tenga inicio de actividades es una buena noticia. Trazabilidad de las operaciones, lo mismo, muy buena noticia. En amarillo, tasación y base imponible del IVA. Cada vez que le permitimos al servicio que haga la pega por los contribuyentes, salimos perdiendo los contribuyentes. Delitos de transporte y almacenamiento. Esta es una medida que bien administrada sería correcta, pero que le entrega una manga ancha horrible al Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, como concepto, como título, lo vamos a escuchar con mucha atención, pero la bajada es muy peligrosa, sobre todo si no tenemos defensa, si no tenemos DDCOM y si no tenemos derecho a los contribuyentes. Sanción del comercio digital en verde completo. Mayor control fronterizo a los contrabandos en verde completo. Embargo de activos financieros y bienes. Está en amarillo. Si lo van a hacer con los delincuentes, bienvenido. Pero si lo van a utilizar con las pymes y sin derecho de defensa, por ningún motivo.
responsabilidad tributaria de las entidades públicas, un verde radical. Acaban de aprobar la ley de delito económico para los privados. ¿Y dónde está la ley de delitos económicos para el servicio, para los públicos, para los funcionarios públicos? Toda la carga para los privados. ¿Y dónde están los públicos? Que más encima reciben sus ingresos de los propios contribuyentes. Nueva ruta del emprendimiento. Está en amarillo porque está mal hecha, pero es una buena idea matriz. Pero nosotros le explicamos cómo tenían que hacerlo y lo hicieron de otra forma. Y vamos a explicar por qué un poquito más adelante. El monotributo, efectivamente, una idea que escucharon el ruido, pero no supieron cómo llevarlo a la práctica. El beneficio del IVA es una buena medida para regularizar, formalizar a los que están informales por un tiempo determinado. Exenciones de las importaciones de bienes. Cuidado con esto, Chile tiene tratados internacionales y hay límites. Aquí creen que pueden derogar cualquier cosa, no lo van a poder hacer. Propuesta de declaraciones de renta. En verde, que no nos obliguen los contribuyentes, pero que no hagan el trabajo. Régimen especial de deudas tributarias, sí, en amarillo la idea, pero háganlo bien, lo están haciendo mal. En rojo la DECOM, no puede seguir como está. No puede ser que el director del Servicio de Impuestos Internos sea quien contrata a la persona que tiene que controlar al director del Servicio de Impuestos Internos. Es una locura. A nadie se le ocurriría algo como eso. Y abajo en amarillo, educación tributaria. Esto es fundamental. Esto realmente es fundamental, pero tomarlo como educación. Si tenemos que volver a la educación cívica para que la gente entienda cómo funciona el país y cómo tiene que seguir adelante. Medidas destacadas, vamos a ir muy rápido porque son repetición de lo que ya estamos diciendo. Respecto de incentivos tributarios, bienvenidos en la medida que sean objetivos y que sean focalizados en las pymes. Muy bienvenido, siempre que sea así, si no, no. Reforma regulatoria, reducir en menos de al menos un tercio, miren lo que significa, al menos un tercio de los trámites para la aprobación. Pero ¿creerán que nos vamos a quedar contentos porque vamos a bajar de en vez de 3 años a 2 años? ¿O porque un pyme va a necesitar 8 meses, 9 meses para poder hacer un negocio? Si es que esto no puede ser. Copiemos los países que en un mes están funcionando los negocios. ¿Por qué tenemos que aceptar que por la burocracia, por la permisología chilena, las personas se aburran y al final no hagan el negocio que con tantas ganas querían partir porque se aburren de los permisos? Fortalecimiento de los incentivos a la inversión de las empresas en investigación y desarrollo, de nuevo, sin objetividad y sin focalización no nos sirve. Marco de iniciativas y metas cualitativas para aprovechar las oportunidades de diversificación. Solo titulares, nada, ni un detalle. Hay 17 iniciativas para reducir la informalidad en la economía. Ustedes, voy a mandarle otro documento en que la analiza una a una. Pero ahora, el diagnóstico, les recuerdo que don Rafael, cuando les dijo a todos, le dijo al presidente, le dijo al ministro de Hacienda, le dijo al ministro de Economía, la plata está en la calle, la plata está en los informales, formalicen. Así que, y no nos escuchaban. Por fin ahora, primera vez en este documento que se le reconoce la importancia de la obligación de fomentar la formalización. Así que el diagnóstico ahora por lo menos le achuntaron, pero los instrumentos no le achuntaron. Porque esto no se arregla con más facultad del Servicio de Impuestos Internos, se arregla con incentivos adecuados. Y eso es lo que no han entendido. Respecto de la diversificación productiva, ya lo hemos señalado que lo quieren llevar a 2 años, no tiene ningún sentido. Entonces, respecto del resumen de estas iniciativas tributarias, fiscalización de cumplimiento de las obligaciones tributarias, no si no lleva derecho a los contribuyentes, no si no hay una defensa judicial de los contribuyentes. Aquí le pagamos la defensa a los criminales, pero no le pagamos la defensa gratis. Los criminales en Chile tienen defensa gratuita, pero los contribuyentes no. Y le quieren dar más atribución al Servicio de Impuestos Internos. No si nos van a tener una DECOM que nos sirve y que la maneja a diestra y siniestra el Servicio de Impuestos Internos. Respecto de la reforma de la tributación a la renta, no lo que va a hacer ahora, sino que lo que quieren hacer en marzo. De nuevo, si no lleva simplicidad, muchas gracias no. Si no llega objetividad, muchas gracias no. Si no está bien focalizada, muchas gracias no. Y si no nos dan los detalles, no es posible que nos comprometamos a una aprobación con titulares que no conocemos el detalle. Medidas más destacadas, seguimos con la misma. Modernización de los organismos públicos encargados de fiscalización. Toda la visión es fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar. El 97% de los contribuyentes en Chile paga bien sus impuestos. Por lo tanto, premiemos a esos contribuyentes y castiguemos a los que no lo hacen, pero no aumentemos las capacidades del servicio para ir contra todos sin ningún tipo de defensa. En rojo,
normas de transparencia, control y eliminación de requisitos para reducir la evasión y la elusión de impuestos. Pero de nuevo, hagamos los incentivos correctos. No convirtamos Chile en un país policíaco tributario en que si uno le cae mal a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, murió como empresario. En el número 3 y en el número 4 se habla de incentivos tributarios a la inversión, productividad y formalización y una ruta del emprendimiento. Y se dice que todo esto va a costar un 0,5% del PIB. Pero miren, por favor, cuando uno llega a la lámina siguiente, en qué esa es la ruta. Yo se la expliqué cuando estuvimos en Santiago. Esto del monotributo lo llevan a 1.800 unidades de fomentos. Una persona que está en ese segmento y que tiene una rentabilidad del 15%, que no la tienen, estaría en tramo exento de pagar impuesto a la renta. Y le quieren cobrar a esa persona 12 UTAs de impuestos. ¿Ustedes creen que alguien se va a formalizar si es que sabe que si estuviera formalizado estaría exento, pero que no lo hace porque el sistema es complejo y porque ahora le ofrecen un sistema de monotributo, le van a hacer pagar como si ganara más de 2 millones de pesos, en circunstancia que los informales no ganan más de 2 millones de pesos en el mes? Esto es simple desconocimiento de la realidad, de los propios números del Servicio de Impuestos Internos. Hay una segunda trama que llega hasta 2.400, que siguen siendo microempresas. Y aquí se le va a dar un tratamiento del IVA, pero de nuevo, si es personas que las tenemos en la calle, por lo tanto, darle un tratamiento especial para que se incorporen al sistema, de ellos no recibiremos por un plazo, pero piensen lo que significa de todo el sistema económico si tenemos a todo el mundo formalizado y nadie puede tener ningún beneficio del Estado si es que no tiene iniciación de actividades. Eso ya funciona en Canadá, eso ya funciona en Estonia, no tenemos que crear nada, ya está creado, solo copiar buenas instancias. En el medio teníamos los dos regímenes actuales, el que se llama transparente y el que se llama integrado con retiro. Y hoy día tenemos el transparente muy simple, y tenemos el con retiros que tiene contabilidad. Y qué la mejor idea que se les pudo ocurrir es hacer más complejo el que teníamos simple hoy día y ponerle una obligación. La contabilidad siempre es bueno tenerla para los efectos de una buena administración del negocio, pero no para cumplir con la obligación accesoria del servicio, porque sale muy caro esa obligación accesoria con las multas. Y por lo tanto, simplificar, que era uno de los principios que dijeron, aquí están yendo aguas arriba, en lo contrario de lo que dicen que serían los principios. Se habla de una transición al régimen general y se ofrece una tasa del 32% para limpiar las utilidades, pero perdón, ¿alguno de ustedes está con tasa final 32%? Recuerden que una cosa es la tasa marginal y otra cosa es la tasa efectiva. O sea, una persona que está con una tasa marginal de AX, su tasa efectiva es mucho menor. Así que yo les garantizo que si hay uno, habrá uno de ustedes, pero el país no conoce el 32%. Y ese es el régimen, el regalo que se nos hace para este régimen de transición al régimen general. Monitoreo, seguimiento y evaluación. Entonces se nos dice que se establece una comisión de seguimiento. Y la pregunta es, ¿será anual? ¿Cómo se controla si no se tienen los detalles y los compromisos claros con los plazos determinados y con los objetivos precisos, no genéricos? ¿Cómo se controla sin estadísticas oficiales? Si los gringos tienen razón cuando dicen que lo que no contabilizo y lo que no rindo cuenta no existe. Y por lo tanto, aquí, ¿qué control va a haber sin rendir cuenta? Después se nos plantea que al cabo de 3 años, va a haber un consejo de evaluación y productividad. Si a este gobierno le quedan 2, o sea, cuando se fueron, van a decirnos que fue una mala idea y Chile va a haber perdido estos 3 años por hacer mal el trabajo. Y después se nos dice que al cabo de 5 años se va a encomendar a un organismo internacional la evaluación del impacto económico, fiscal y social del pacto fiscal. ¿No les suena Transantiago esto? Primero dejemos la escoba y después cuando tengamos la escoba vemos cómo salimos del problema. ¿No será más inteligente estudiar primero, conocer la realidad del país y después ponerse a dictar normas? Estamos terminando ya. Respecto de la implementación, se dice que la primera fase es entre agosto y septiembre de este año, convocatoria de actores sociales, preparación de proyectos, y la segunda etapa, que es ahora en octubre, mañana octubre, se ingresa el proyecto priorizado. Pero con lo importante que es lo que estamos hablando, otra vez vamos a ir sobre la carrera, a hacer cosas para que después tengamos malos proyectos. ¿Dónde queda la estabilidad y dónde queda la certeza jurídica tributaria? Y en la fase número 3, en marzo del próximo año, que se cumple el año del rechazo del proyecto de reforma, se va a ingresar al Congreso Nacional el proyecto de aumento de los impuestos.
hayamos crecido o no hayamos crecido, aunque estemos en recesión, vamos a presentar un proyecto. Pero ¿qué pasó con esto de que íbamos a crecer primero y cuando creciéramos íbamos a aplicar todo esto? Se nombra una comisión para que haga un informe respecto de los dividendos del crecimiento de José Pablo Arellano, Ignacio Briones, José Gregorio, Manuel Farfán, Andrea Repeto, Andrea Toma, Rodrigo Vergara, y se le da un plazo de 45 días para que haga este análisis. ¿Pero sobre qué materia? Sepan ustedes que aquí, uno de ellos que ustedes ya lo conocieron porque en los seminarios de don Rafael una vez lo trajimos, Rodrigo Vergara, tiene un informe maravilloso respecto del efecto del crecimiento y llega a la conclusión de que el 80% del mayor ingreso del país viene del crecimiento y solo un 20% viene del aumento de los tributos. Si el 80% viene del crecimiento, una persona sensata, ¿qué haría? Mejora el crecimiento del país, pero aquí estamos empecinados en subir los impuestos. Haya crecimiento o no haya crecimiento, da exactamente lo mismo. Bueno, y ese fue el planteamiento y solamente algunas cifras que mostró el ministro. Es todo lo que le he mostrado, es lo que el ministro explicó. Entonces, respecto de la balanza de efectivo del gobierno, por favor, miren ustedes lo que le ha pasado a este país desde... Recuerden ustedes que hubo esta crisis del año 2008, una gran crisis financiera que tuvimos a nivel mundial, y ahí tuvimos caídas del 4,7%, ustedes recuerden lo que pasó. Y después tuvimos el 2011 una pequeña recuperación, pero del año 2012 en adelante hemos estado en terreno negativo. Distinto si lo miramos como balance efectivo o como balance cíclicamente ajustado, pero sea una cosa o sea la otra, estamos en lo negativo. Entonces, ¿será nuestro problema el tema de los impuestos o será nuestro problema, como lo constató Rodrigo, el tema del crecimiento? Obvio que es el tema del crecimiento. Deberíamos estar todos empecinados en educar a nuestros hijos. Deberíamos estar con la apuesta fuerte en la seguridad pública y en la educación. Pero pese a los claros números, esto lo muestra el ministro de Hacienda, o sea, estos números los conocen. Después, respecto de las deudas, se nos dice que estemos tranquilos, porque cuando uno ve las deudas de todos los países que están ahí, cuando uno ve Chile, no es tanto 40%, no es tanto el porcentaje del PIB en que estamos endeudados, poco más de 40%. Pero es que resulta que esto no es un análisis del número respecto del PIB solamente, es un análisis respecto de la capacidad productiva del país. Porque si un país como Argentina, que le está yendo tan mal con los presidentes que tiene, enmienda su ruta y va con políticas adecuadas, en 5 años paga su deuda. Pero si nosotros, que somos un país de sacrificio, no hacemos las labores necesarias de crecimiento, puede que nos ahoguemos con este 40%. Por lo tanto, no es algo que hay que aplaudir, sino que analizar. Después nos ponen dentro del mundo para que veamos y nos sentamos un poco más de contentos. Y en la penúltima lámina, el ministro de Hacienda nos muestra en lo que está hacia arriba es el gasto del gobierno y lo que está en azul es el ingreso estructurales. Y la conclusión que sacan es facilita. Miren, como tenemos más gastos de gobierno y tenemos menos ingresos estructurales, lo que hay que hacer, hay que subir los impuestos. Pero si la conclusión es otra, la conclusión es que tenemos que hacer un país que crezca y que cuando el país crece, el 80% de los ingresos van a ser producto del crecimiento del país. Y para eso necesitamos seguridad para que las pymes trabajen tranquilas y necesitamos educación para que los colaboradores sean cada vez más eficientes. Y la última lámina del ministro de Hacienda eran las reformas tributarias que él consideró que evitaban la certeza. Y ahí tiene la gran reforma del 90 de don Patricio, que fue una súper buena reforma tributaria. Y después tiene una que no fue tan importante en 2001. Y después del 2012, citan la del 2012, la del 2014, el 2016 y el 2020. Pero recuerden que el 2020 tuvimos 2. Recuerden que el 2021 tuvimos al final otra. Recuerden que el año 2022 tuvimos otra. Que todas estas nos impactan y por lo tanto son más que las que están aquí y hemos perdido claramente un tema de competitividad respecto de la carga. Así que, don Rafael, esta presentación ha quedado disponible para todos los integrantes de este directorio nacional. Le vamos a agregar adicionalmente una bajada de algunos detalles. Entendemos que es demasiada información, así que el compromiso es quedar disponible, don Rafael, de cualquier consulta que nos manden a través suyo por escrito. Las respuestas se van a mandar con copia a todos
Y para concluir esto, don Rafael, el tema tributario es complejo. Requiere conocimiento de la realidad y del efecto del comportamiento de las personas. Esto no es dictar una ley y saber quién paga realmente los impuestos. El Estado puede dictar leyes, pero la economía manda al final quién paga y quién no paga los impuestos, porque un gran empresario que puede traspasar el costo al consumidor, lo traspasa al consumidor y por lo tanto termina pagando la gente más pobre del país. Y por lo tanto, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir acompañando. La Confedextur asumió en su última reunión en Santiago el compromiso de estar preocupado de este tema. Vamos a ser un actor relevante. Don Rafael va a estar en todas las mesas que sea necesario estar. Y ustedes, por favor, colaboren a don Rafael instruyendo a sus respectivos diputados y a sus respectivos senadores del contenido de esto. Si quieren, los vamos separando para que no sea tan pesado. Y lo hacemos por regiones, según lo que afecte más a cada región. Pero ustedes tienen que participar activamente en este debate.